bendecidos por ello. Somos bendecidos por la presencia de nuestro Dios. Amén. Hermanos, hay iglesias en donde día y noche claman al Señor. Pero mira, dice la palabra que no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de que en esta pequeña congregación, hermanos, se manifieste el don del Espíritu Santo. Y digo el don, hermano, porque es un regalo de Dios, el que Él nos ministra a través de su Espíritu Santo. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Dale una ofrenda de palmas, hermano, a nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Cristo. Él es bueno, Él es santo. Vive, que vive, Cristo vive. Y sabemos, hermano, que Él nos bendecirá hoy a través de su palabra. Así es, Padre, aleluya. Amados hermanos, vamos a estar abriendo nuestra Biblia. Y le vamos a estar dando continuación a la palabra de Dios. Aleluya. En donde nos quedamos anteriormente. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, estuvimos viendo a través de la palabra algunos conceptos importantes sobre el rapto de la iglesia. Amén, aleluya. Y lo cierto es, mis amados hermanos, que Dios no tarda su venida en breve. No tarda su venida. Isaías capítulo 26, versículo 20. Vamos a estar leyendo hasta el verso 21. Amén. Cuando todos los tengan, glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cuando todos lo tengan, hermanos, comparte tu Biblia con el que no tiene, con el que no puede. Isaías capítulo 26, versículo del 20 al 21. Todos lo tenemos ya, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. La bendita palabra de Dios lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo y Divino Espíritu de Dios. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndate un poquito, por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Que el Señor esté bendiciendo su santa y divina palabra. Toma tu asiento un momento. Aleluya. La vez pasada, hermano, hace 8 días veíamos conceptos básicos sobre el arrebatamiento. Y no podíamos entrar en materia, hermano, sobre esta doctrina fundamental de la iglesia sin antes tener a bien saber si el don, hermano, de los galardones o el propósito por el cual Dios va a arrebatar a su iglesia era un derecho o era un premio. Nosotros descubrimos hace 8 días, hermano, que es un premio para los que se esfuerzan. Muchos dicen la palabra que son los llamados y pocos son los escogidos, hermano. También dice la palabra que los postreros serán primeros. Oiga, esto nos habla de que puede haber durante el caminar alguien que se aparte a la derecha o a la izquierda, alguien que pueda quedarse atrás, alguien, hermano, como la esposa de Lot, que siendo salvada por tentar a Dios, por curiosidad, por no querer atender las indicaciones del Señor, quedó perdida a medio camino. Y hoy quiero que entremos de lleno ya a esa doctrina fundamental, hermanos, sobre el arrebatamiento de la iglesia. Lo hemos escuchado mucho tiempo, es más, hemos crecido con esa doctrina. Algunos que hemos nacido dentro de cuna cristiana por años y años hemos escuchado a predicadores que vienen, que van, que Cristo viene y Cristo aún no ha venido. ¿Y eso, hermano, significará que Él no vendrá? No. Cada día que vemos y cada año que pasa estamos más seguros y más certeros que el advenimiento de Jesús en las nubes con su iglesia es inminente. Bendito sea el nombre de Cristo. Mis amados hermanos, por tema le hemos puesto a este tema el día de hoy, por título le hemos puesto este tema el día de hoy, conceptos primordiales del arrebatamiento. Tenemos que quitarnos de nuestra mente, y quiero que vengas a la luz de la Biblia sin ningún prejuicio anterior, hermano. Es decir, quiero que vengamos hoy a la palabra de Dios sin ninguna doctrina previa que tú antes hayas escuchado alguna vez.
quiero que hoy, hermano, deseches por un momento todo lo que anteriormente has escuchado, todo lo que anteriormente te han enseñado, para que a la luz de la Biblia dejemos que Dios nos hable hoy y que sea Él el que nos diga qué será lo que vendrá próximamente a este mundo, a su pueblo, y qué pasará después de que su pueblo sea levantado. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. El rapto de la iglesia, mis hermanos, o el arrebatamiento de la iglesia, es un concepto que viene de una palabra griega llamado arpazo. Cuando dice la palabra de Dios que estarán dos en el campo y uno será tomado y otro dejado, la palabra que utiliza la Biblia es la palabra arpazo, que su traducción más literal sería arrebatado. Y que a su vez, hermano, la palabra arpazo en el griego significa tomar a alguien por la fuerza, tomar a alguien súbitamente sin que se dé cuenta, por la fuerza. Ese es el concepto, hermano, de esta palabra griega llamado arpazo. Y que a nuestro idioma castellano lo podemos castellanizar, hermano, diciendo que sería lo más ideal llamarlo rapto. Alguien quien es raptado, hermano, es alguien que es tomado por la fuerza. Alguien que es raptado es alguien tomado de sorpresa y de una manera súbita. De ahí viene este concepto de esta palabra llamado el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Aleluya. Pero este tema, mis amados hermanos, que hoy nos escuchan y que nos ven a través de las redes sociales, Aleluya. es un tema que a través de los tiempos ha causado mucha polémica, ha causado muchos debates. Dentro de grupos cristianos que hoy en día, hermano, predican esta doctrina, hay muchos que no están de acuerdo en cuándo sucederán estas cosas. Hoy en día se ha levantado, escucha esto que te voy a decir con mucho cuidado, hermano. Hoy en día se ha levantado un espíritu anti-arrebatamiento. Si tú no has escuchado eso alguna vez, déjame y te actualizo. Hoy en día muchas iglesias que caminaban bien de sana doctrina, hermano, que predicaban, enseñaban y creían lo que los apóstoles predicaban, lo que el apóstol Pablo dejó a las diferentes iglesias, de que pronto vendrá un arrebatamiento para los escogidos de Dios, han dejado esa doctrina, hermano, y han empezado a tomar doctrina erradas de otras personas, de otras sectas, a tal grado que hoy ya no creen en un advenimiento llamado arrebatamiento de la iglesia. Ay, poder Jesús. Muchos que han empezado bien terminaron mal, y hoy en día andan predicando, hermano, que la iglesia ya no tendrá un arrebatamiento. Otros están comentando que el arrebatamiento no sucederá antes de la gran tribulación, sino que sucederá a la mitad de la tribulación. Vive Dios. Otros no se están tomando debate, hermano, y no se pueden congeniar sus doctrinas, porque algunos anuncian que el arrebatamiento será después de la gran tribulación. Y a todo esto estamos hablando dentro del pueblo cristiano evangélico, mis hermanos. No estamos hablando de católicos, no estamos hablando de mormones, de adventistas, no estamos hablando de testigos de Jehová, hermano. Estamos hablando del pueblo cristiano evangélico. No hay una congeniación de las doctrinas. ¿Quién tendrá la razón? ¿Cuál será la doctrina más certera o la doctrina más apegada según la palabra de Dios? Por eso hoy quiero pedirte que dentro de tu mente apartes toda doctrina, toda enseñanza que anteriormente hayas traído, y deja que el Espíritu de Dios nos hable a través de la palabra, que Él es el único que nos puede guiar a la verdad, dice la palabra. Aleluya. A través de los tiempos, dentro del ámbito cristiano ha habido mucha polémica sobre este tema, mis hermanos. Satanás, el diablo, que el Señor lo destruya, lo reprenda, con mucha astucia ha podido infiltrarse dentro de pueblos cristianos a través de falsos maestros, a través de falsos apologistas, a través de falsos predicadores. Tenemos, por ejemplo, esta secta llamada los Adventistas del Séptimo Día, fundada por un hombre llamado William Miller. No sé cuántos por ahí hayan escuchado, hermano.
Y el Satanás, hermano, el diablo va de una manera muy inteligente, de mucha astucia, ha utilizado a estos hombres, los cuales a su vez han anunciado ciertas profecías sobre el día que vendría el Señor. Y como no ha sucedido, mira, hermano, eso ya lo toman como una risa, como una ridiculez. Lo toman como algo que es ficticio a raíz de estos hombres que Satanás ha utilizado para poner fechas, horas, y al día de hoy el mundo ya no cree. Vive Dios. Otro de estos hombres muy famosos que anunciaba, ¿verdad?, el advenimiento de Jesús a esta tierra, aparte de William, hermano, por allá del 1840, tenemos a este fundador de los russellistas, Charles Russell, los testigos de Jehová. Él entre 1870 hasta 1914, hermano, estuvo dando fechas, años, y Cristo vino, no vino, hermano. Y esto a través del tiempo ha hecho que la humanidad entera no tome con veracidad lo que la Biblia dice, que Cristo vendrá por su pueblo. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Hoy en día hay iglesias que han optado por sacar dentro de su perfil doctrinal estos temas fundamentales, hermano. Fundamental. Vive Dios. ¿Cuál es el motivo, mis hermanos que están hoy aquí presentes, por el cual tú vienes a alabar a Dios? A darle gracias, por supuesto, ese es el motivo principal. Venir con acción de gracias a sus atrios, dice, con alabanzas. Ese es el motivo principal, hermano, de venir hoy a la iglesia. Pero el premio, como lo veíamos hace 8 días, por santificarte, por echarle ganas, por dejar a un lado el sueño, el cansancio, el calor, hermano, aún a la familia, el premio que Dios te dará será grande. Amén, amén. Aleluya. Será grande. Aleluya. Y ese premio, mis amados hermanos, es el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. El que sea arrebatado juntamente con el Señor, como lo veremos, ya estará con el Señor para siempre, mis hermanos. Ya no habrá otro tiempo donde Él tendrá que pasar por pruebas para ver si puede entrar en la presencia de Dios o no. El que entre en el tiempo del arrebatamiento estará con el Señor para siempre. Eso dice 1 Tesalonicenses. Lo veremos más adelante. Mis amados hermanos, el arrebatamiento de la iglesia es un tema tan polémico y tan debatible porque ciertamente no nos dice fecha, ni hora, ni tiempo o tiempos de cuándo sucederá. El Señor Jesús nos dio señales. Nos dijo que veríamos ciertas señales que iban a suceder y que esto nos tendría que poner a nosotros a cuentas con Él. Erguid vuestra cabeza, que vuestra redención está cerca, decía la palabra. Amén. En cuanto tú veáis que la higuera reverdece, erguid vuestras cabezas. Gloria a Dios. Son señales que el Señor ha dejado para que el pueblo de Dios que está activo en los dones, dice la palabra, pueda discernir y pueda ver que Cristo está a las puertas. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Amén. Dios. Ahora, dentro de lo que es el estudio bíblico, mis hermanos, tenemos algo que debemos aprender al momento de estudiar la Biblia. Amén, aleluya. Muchos hermanos me han comentado, hermano, lo que pasa es que leo la Biblia y no la entiendo. Hermano, yo cuando leo la Biblia me hago bolas, dice. Es que dice una cosa, después dice otra. No sé qué dice. Hay algunos que hasta atreven a decir que la Biblia se contradice, mis hermanos. Cuando dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es verdad. Amén. Es decir, no hay contradicción, no hay mentira ni engaño en la Biblia, mis hermanos. Pero dentro del estudio bíblico de la palabra de Dios debemos nosotros aprender que existen verdades absolutas y verdades relativas. Amén. Y eso lo vamos a ver. Es necesario que tú lo aprendas y que tú hoy salgas con este aprendizaje para que leas la palabra de Dios en tu casa. Aleluya. Dentro de las verdades absolutas en la palabra de Dios, tenemos que hay cosas que nunca van a cambiar, mis hermanos. Verdades absolutas. Es decir, dentro del estudio bíblico de la escatología o bien de la soteriología de la salvación o de la santidad de Dios, la neumatología, etcétera, hermano, ramas de la teología, tenemos verdades absolutas que no cambian. ¿Cuáles son esas verdades absolutas?
Por ejemplo, Dios tiene tributos incomunicables, tributos que no cambian y tributos que tú no vas a encontrar en ninguna otra parte de la Biblia que condicione o que te haga pensar que a lo mejor Dios sí lo es o que a lo mejor no lo es. ¿Cuáles son esas verdades absolutas? Que Dios es infinito, Amén. que Dios es eterno, es una verdad absoluta. Aleluya. ¿Qué otra verdad absoluta encontramos en la Biblia? Que Dios es un Dios trino. ¿Qué quiere decir trino, hermano? Que Dios es un solo Dios, pero que se ha manifestado en el Padre, en la creación, en el Hijo, en la redención y el Espíritu Santo en la santificación. Amén. 3 personas en un Dios, y eso no contradice la palabra. Muchos me han dicho, cuando me he encontrado con gente que testifica o que sigue una doctrina unicitaria, me dice, es que eso es politeísmo. No, no es politeísmo. No es que creamos en 3 dioses, es que hay un solo Dios, hermano, y 3 divinas personas en ese Dios. Gloria a Dios. Y muy fácilmente le digo, mira, si tú me dices que en un Dios hay 3 dioses, eso, por supuesto que está mal, está errado. Si tú me dices hay 3 personas en una persona, por supuesto que eso está mal, está errado. Pero cuando tú utilizas el concepto de que en Dios hay 3 personas, eso no está errado. Son 2 dimensiones diferentes, 2 conceptos diferentes. En Dios existen 3 personas diferentes, y esos 3 personas diferentes es un único y suficiente Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y esa es una verdad absoluta. Otra verdad absoluta, hermano, es de que Dios es santo. Amén. Él es santo, hermano. Gloria a Dios. Él es el estándar de la santidad para todo. Gloria a Para Dios, todo. Jesús. Aleluya. Y eso que yo te acabo de decir de verdades absolutas, tú no vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia algún texto bíblico que pueda contradecir esto, porque son verdades absolutas. Hay veces en donde se utilizan hebraísmos para poder recalcar esta verdad absoluta. Dios es santo, por supuesto. Y después encontramos en Isaías 6:8, hermano, que los ángeles adoran a Dios diciéndole santo, santo, santo. Lo recalcan todavía más, verdades absolutas. Santo eres Dios. Pero también en la Biblia encontramos verdades relativas. Es decir, verdades, hermano, en donde en su momento era una verdad absoluta, pero condicionada por el tiempo, y lo vamos a ver ahorita. Amén. En Romanos capítulo 3, verso 10, la Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno. Amén. Y eso es una verdad, hermano, por supuesto. Pero veremos si es una verdad absoluta o una verdad relativa. En el verso 11 la palabra nos dice, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Eso es una verdad que Pablo le está escribiendo la carta a los romanos. Y más adelante menciona el verso 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Eso, hermano, es una verdad absoluta condicionada al tiempo. Porque efectivamente antes de que el Señor Jesús viniera, hermano, y antes de que el Señor Jesús justificara, y antes de que el Espíritu de Dios santificara, esto era una verdad absoluta. Pero en este tiempo presente, esto ahora es una verdad relativa. Porque ya hay alguien, hermano, que esto lo canceló. Aleluya, Jehová. Y ese que lo canceló se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Bendito sea el nombre. En Romanos 3:23 menciona también la Biblia, hermano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Efectivamente, eso es una verdad, hermano, que en su momento fue absoluta, claro. En su momento, en la eterna presencia de Dios, es decir, cuando Él sabía todas las cosas, esto es una verdad en donde todos pecamos y nadie tiene derecho a entrar a la gloria de Dios. Para el Señor eso es una verdad absoluta, claro, porque Él es eterno, pero para nosotros, mis hermanos, es una verdad relativa, porque cuando vino el Señor Jesús, ¿qué crees que pasó? Los que somos bautizados, hermano, en el Espíritu, sellados en el Espíritu y lavados en su sangre, Gloria a Dios. dice la palabra, por cuanto has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de la Aleluya. gloria. Es decir, Dios nos permite entrar en su gloria, hermano, a través de su Hijo Jesús. Mira, qué tremendo. En Romanos 6:23 nos dice, mis amados hermanos, porque la paga del pecado es muerte. Parecería ser que eso es una verdad absoluta también.
Pero ¿qué creen, mis hermanos? Dice la palabra que en Cristo Jesús tenemos vida y vida En abundancia. en abundancia. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree tenga, ¿qué cosa? Vida. Vida eterna, hermano. Y entonces esta verdad que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, es una verdad relativa, porque en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Entendiendo este concepto, mis hermanos, nosotros vamos a poder entender que dentro del estudio escatológico de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, hay verdades absolutas y verdades relativas. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra nos dice claramente, mis amados hermanos, y quiero que vayas conmigo, Aleluya. en Mateo capítulo 24, verso 36. Quien no tenga de lectura, mis hermanos, por favor. Así dice la palabra del Señor. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aleluya. El día y la hora nadie lo sabe, dice el Señor Jesús. Son palabras del Señor Jesús, hermano. Y dice que ni aun los ángeles del cielo lo saben tampoco. ¿Quién es el único que lo sabe? Dice Dios. Y aquí hago un paréntesis, hermano. Jesús él no estaba diciendo que él tampoco lo sabía, porque muchos dicen tampoco Jesús lo sabía. Él es Dios, hermano. Amén. Él también lo sabía. Porque recordemos esta verdad absoluta, que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esos Amén. tres cohabitan en la unidad de la sustancia divina, que es Dios. Por supuesto que Jesús lo sabía. Pero él estaba dando a entender que ningún hombre, así como él estaba encarnado en un hombre, puede saber el día ni la hora. Ni tampoco los ángeles del cielo pueden saber el día y la hora. ¿El día y la hora de qué, hermano? Lo veremos más adelante. Aleluya. De un evento al cual Dios lo denomina que vendrá como ladrón en la noche. Gloria a Dios. Un evento, hermano, en donde Dios a través del Nuevo Testamento nos advierte que velemos y que nos guardemos para que seamos encontrados y hallados aptos para escapar del día de la ira de Dios. Es decir, mis amados hermanos, que el arrebatamiento de la iglesia está íntimamente ligado con el día de la ira de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Amén. Amén. Es decir, una cosa y otra van de la mano. Es decir, que Dios tiene que arrebatar o raptar a su iglesia para poder guardar del día de la ira de Dios. Entraremos en materia un poquito más adelante. En el Salmo, mis amados hermanos, 24:3, dice la Biblia: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? ¿Quién, hermano, estará en su lugar santo? Dice la palabra. Y después viene la respuesta: el limpio de manos, dice la Biblia, y de corazón puro. Amén. Dice la palabra: el que no es vanidoso, el que su alma no se eleva a cosas vanas, y que tampoco el que engaña, es decir, un corazón puro. Dice la palabra: ese recibirá bendición de Jehová. Es decir, que para que un hombre, un hermano, un siervo, un cristiano pueda entrar al lugar santo de Dios y entrar, hermano, en el aposento santo de Dios, necesita tener un corazón puro. Escucha esto: un corazón puro. Necesita tener un corazón alejado de la vanidad. Amén. Y necesita tener una boca en donde no haya engaño. Amén. ¿Cuántos se van con el Señor hoy, hermano? Ayúdenos. Si Cristo viniera hoy, Ayúdenos. ¿cuántos nos iríamos con el Señor? Está difícil, Tenga ¿verdad? misericordia. Está difícil, hermano. Por eso veíamos hace 8 días que no es un derecho de la iglesia automáticamente venir a Cristo y ya me voy con Cristo, me voy con Él, me voy con Él. Es un premio. Amén. Es un premio, hermano. Aleluya. A la perseverancia, a la santidad. Gloria a Dios. Por eso es que veíamos hace 8 días que cuando Jesús llevó al monte alto, en el monte de la transfiguración, se llevó a 3 nada más y no se llevó a los otros. ¿Por qué? Porque hubo 3 quienes buscaban más de Dios, quienes estaban más cerca de Dios, más santificados en Dios, y esos 3 pudieron ver la gloria de Jesús antes que los otros 8. Bendito sea el nombre de Cristo.
Gracias, Es Jesús. un premio de Dios, hermano, poder estar delante de la gloria del Señor. Amén, amén. La palabra nos dice también en Juan 11:25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Palabras que en su momento no podían entender la gente. ¿Cómo es que Jesús nos está predicando? Aunque yo me muera, viviría en él. ¿Cómo no lo puede entender? Gloria a Dios. Tenemos la historia de Nicodemo, no podía entender que era el nuevo nacimiento. Tenemos cuando el Señor Jesús le presentaron en el santo templo y le dijeron al Señor: ¿cuándo sucederán estas cosas? Y él le dijo: de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra de este lugar. Y también el Señor de Jesús les decía: ciertamente se puede caer o destruir este templo y yo lo podré reponer en 3 días. Gloria a Dios. Y la gente no entendía estas palabras. Verdades relativas, hermano, verdades relativas. Reciba la Como gloria. nosotros lo Señor veremos más Jesús. adelante en la cuestión del arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. En Mateo capítulo 24:36 la Biblia nos dice de que nadie sabe el día, ni la hora, ni aun los ángeles, sino solamente el Padre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y Él se está refiriendo a un evento en donde, hermano, sacudirá al mundo entero de tal manera sacudirá al mundo, que lo agarrará de sorpresa. Que es necesario, escucha esto que te voy a decir, es necesario que sea de esa manera para que el Señor pueda quitar la cizaña del trigo. Aleluya. ¿Sabías que dentro de las iglesias hay mucha cizaña, mis hermanos? Amén. Muchos hermanitos que se ven bien santos, bien santificados, que danzan, que lloran, que hablan lenguas. Algunos pueden profetizar, algunos pueden tener sueños, algunos pueden, hermano, hasta decir palabras de sabiduría, de ciencia, pero que son cizaña, hermano, al final del tiempo. Dios va a tener que quitar eso de jardín. Yo no sé cuántos han podido ver cómo es que se hace, mis hermanos, se quita o se separa la cizaña del trigo cuando la gente del campo lo está haciendo. Ponen un recipiente donde está todo el trigo y de una manera súbita, rápida, lo sacuden para que el viento que pase, hermano, saque la cizaña. La cizaña no es más que el trigo sin grano, eso es la cizaña. Entonces lo hacen de manera súbita, de una manera rápida y fuerte, para que cuando esté en el aire, hermano, el viento saque la basurilla y se quede únicamente el grano. Eso hará el Señor Jesús con el arrebatamiento. Santo es Lo haré, hermano, de una manera tan súbita, lo hará de una manera, hermano, tan enérgica, que los que están viviendo una doble vida según la santidad de Dios, mira, hermano, no podrán escapar en el aire. Mira qué bonitas analogías hace el Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Mis amados hermanos, la palabra nos dice claramente que este evento llamado el arrebatamiento de la iglesia únicamente podrán escapar o tendrá suceso para los que son la iglesia de Cristo. Y quiero que entiendas esto que vamos a estar hablando. La iglesia de nuestro Dios, que somos tú y yo presentes aquí, son aquellos que van a tener la fortuna de poder estar en este evento llamado el arrebatamiento de la iglesia. Debemos entender que la iglesia o la escatología o el estudio bíblico de la iglesia comprende 5 aspectos importantes de lo que Dios hará con su iglesia una vez que inicie o que Dios dé la orden y que esa final trompeta suene. Número 1, el primer evento que habrá, mis hermanos, es que la iglesia será arrebatada. Aleluya. Será raptada. Gloria a Dios. Ese es el primer evento, es decir, la secuencia de las cosas pretribulacionales, hermano, es que la iglesia será arrebatada. Y quiero remarcar esto, pretribulacional. Hemos dicho al principio de la prédica que hay varias posturas. Algunos creen que va a ser antes de la tribulación, otros que va a ser a mitad de la tribulación, otros después de la tribulación. Hemos ya estudiado ese tema anteriormente y varias veces, mis hermanos, en donde, según la palabra de Dios, y quien tiene más peso teológico según la palabra de Dios, es que la iglesia no puede pasar por la gran tribulación. Los que creen que la iglesia puede pasar por la mitad de la tribulación, pues que les vaya bien, hermanos. Ahí me saludan al anticristo. Los que creen, hermano, que la iglesia va a pasar la gran tribulación,
pues qué bien por ellos, van a poder conocer en carne por la gran Aleluya, tribulación, Jehová. hermano. Estamos esperando conocer no al anticristo, sino al Señor Jesús Aleluya. en su cuerpo de gloria. Dale una ofrenda de palmas a Jesús, hermano. Él es santo y es bueno. Gloria a Dios. Número 2, hermano, después de que sea arrebatada la iglesia será juzgada y recompensada. 5 cosas son las que pasan durante la secuencia de los eventos pretribulacional y posttribulacional. Es decir, que la iglesia es arrebatada, y una vez que es arrebatada y que está con el Señor Jesús, será juzgada y recompensada. Porque dice Pablo que todos tendremos que pasar por el tribunal de Cristo. Y entiéndase, mis hermanos, que ese tribunal y ese sojuzgamiento de la iglesia no es para condenación, no. Ya somos salvos en Cristo, ya estamos con el Señor. Será un juicio de recompensa para su iglesia. ¿Qué tanto trabajaste por el Señor? ¿Cuántos hermanos evangelizaste? ¿Cuánta iglesia tú pudiste, hermano, llevarla de la mano de Cristo? ¿Cuántos por tu culpa se alejaron? ¿Cuántos por tu mal testimonio se fueron de la iglesia? ¿Cuántos por tus arranques, tus enojos, tu mirada fea ya no pudieron o ya no quisieron venir a la iglesia y se perdieron? Dios te recompensará, hermano, o no te recompensará el día del tribunal de nuestro Señor Jesús. Grande es Dios. Número 3, hermano, de las cosas que pasarán o de la escatología de la iglesia es de que la iglesia se dará en matrimonio con el Mesías. Será arrebatada, será juzgada y recompensada, y será, hermano, esposa del Cordero. Aleluya, Jehová. Se dará en matrimonio con el Mesías. Posterior a esto, dice la palabra que la iglesia, el cuarto aspecto escatológico de la iglesia, es que la iglesia reinará juntamente con el Mesías en su reino milenial. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Porque para aquellos, mis hermanos, que se queden en la gran tribulación, se perderán este gran beneficio de parte de Dios. No podrán reinar con el Señor Jesús. Ellos serán súbditos. ¿Podrán entrar a salvación? Sí. Pero por eso dice la Biblia que algunos serán llamados grandes y otros pequeños. A algunos se les darán coronas y a otros no se les dará nada, hermano. Por eso los que tengan la bienaventuranza, mis hermanos, de poder salir en el arrebatamiento de la gran tribulación, traerá recompensas muy grandes para su vida. Aleluya. Ese es uno de los aspectos del estudio escatológico de la iglesia, que la iglesia vendrá a reinar con el Mesías en su reino milenial. Una vez que el Señor haya matado con la espada de su boca y con la luz de su esplendor, hermano, al anticristo, dice la Biblia que su iglesia, juntamente con todos sus santos y sus ángeles, vendrán a esta tierra y reinará el Mesías desde Jerusalén. Aleluya, Jehová. Así era. Bendito sea el nombre de Cristo. Santo es Dios. Y el quinto aspecto escatológico de la iglesia y final, en donde entra ya la dispensación de la eternidad, mis hermanos, es que la iglesia entrará a reinar y a vivir en la nueva Jerusalén eterna con Cristo Jesús. Vive Dios. El lugar que Dios ha preparado para ti y para mí. Aleluya. Una cosa maravillosa. No tengo idea cómo será, hermano, pero ahí Juan nos describe más o menos cómo es la nueva Jerusalén, cómo son sus cimientos, cómo son sus puertas, cómo es su mar, cómo es, hermano, los ríos que transcurren por la nueva Jerusalén, sus dimensiones, qué forma tiene. Es decir, hermano, es una ciudad maravillosa. Por eso dice la Biblia que nuestra patria no es terrenal, sino celestial en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Aleluya. Ahora, mis hermanos, definamos la iglesia. Eso es muy importante. Conceptos básicos para el arrebatamiento. ¿Quiénes son los que se van a ir en el arrebatamiento? Levanten la mano. ¿Quiénes irán, hermano, con el Señor Jesús? Yo miré con el Señor Jesús, mis hermanos. Bueno, los que levantaron la mano, mis hermanos, es porque se consideran parte de la iglesia que será arrebatada el día del arrebatamiento. Amén. Pero la iglesia, mis hermanos, hay una iglesia visible y otra invisible, déjame que diga. La iglesia visible somos todos los que estamos aquí presentes. Yo puedo ver a mi hermano Cristóbal, a mi hermano Moy, a mi hermano Paulino, allá veo a Toño, allá veo a mi hermana Mariso, veo a todos, hermano. Y podríamos decir que esa es la iglesia Adonai visible, que podemos ver tangiblemente. Amén. Pero ¿qué crees?
Dios ve lo que hay en el corazón. Así es, Señor. Aleluya. Hay una iglesia invisible por la cual Dios va a venir. Gloria a Dios. La iglesia visible son todos aquellos que proclaman ser hijos de Dios y que pueden venir, hermano, al culto, y pueden venir los domingos, y pueden venir los miércoles, los jueves, los días que haya culto, hermanos. Pero lo cierto es que Dios conoce quién es su iglesia verdadera, y esa iglesia verdadera no lo podemos saber nosotros, solamente Jesús. Aleluya. Es más, dentro de la iglesia invisible, hermano, no solamente nos encontramos los gentiles, que somos tú y yo, también se encuentra pueblo de Israel que pertenece a la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que quitarnos de la idea y de la mente, mis hermanos, que existen dos pueblos de Dios o dos pueblos a los cuales Dios tiene preferencia, la iglesia e Israel. Hermano, delante de Dios solamente existe un solo pueblo. Amén. Es cierto que Dios trata de manera diferente porque tiene planes diferentes con cada uno de ellos. Pero la iglesia invisible de Dios está conformada por un solo pueblo, sean gentiles, sean judíos, sean griegos, sean hombres, sean mujeres, sean esclavos, sean libres. Solamente hay un pueblo de Dios. Amén. Bendito sea su Gloria a nombre. Dios. Y el estudio de esta iglesia invisible nos va a dar pauta para poder entender cómo sucederán las cosas. ¿Cuándo se dará lugar, hermano, el arrebatamiento? ¿Quiénes se irán? Amén. A lo mejor tú estás viviendo una vida que dices, ok, sí, yo me voy con el Señor, pero al final saldrás tal vez reprobado, mis hermanos. Qué difícil va a ser aquí. Misericordia, Padre Santo. La clara definición de la iglesia invisible, hermano, constituye que debemos deducirla, de dónde viene. Quiero que vayan conmigo a Colosenses capítulo 1, verso 18. Hermana, nada más denle lectura, por favor. Colosenses 1, 18. Así dice la palabra del Señor. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, mas para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Dice este versículo, mis hermanos, que la iglesia es el cuerpo del Mesías. Es decir, lea otra vez, hermana, la primera mitad. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hasta ahí, hermano. Él, ¿quién, hermano? Jesús es la cabeza del cuerpo, y dice que el cuerpo es ¿quién? La iglesia. Pero hasta este momento de todo este versículo, la palabra no nos esclarece quién es la iglesia. Nos dice que Jesús es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo, es decir, conforman un cuerpo entero. Jesús la cabeza y la iglesia el cuerpo. Tanto es así que el cuerpo no puede vivir sin la cabeza y la cabeza sin el cuerpo. Por esa razón Jesús tiene que unirse, hermano, a su iglesia, a su cuerpo, para poder formar un solo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Si tú te das cuenta, es lo mismo que dice Génesis capítulo 3 cuando Adán conoció a su mujer. Esto es carne de mi carne, ¿verdad? Lo mismo está diciendo el Señor Jesús con su iglesia. Cuando alguien se viene a matrimonio, se llega a matrimonio con su esposo o con su esposa, dice la Biblia, ya no serán más dos, sino ¿cuántos, hermanos? Uno solo. Cuando en Génesis capítulo 5 nos dice que ya estaba Adán y Eva formados y para ese entonces ya estaban contraídos en matrimonio, dice el Señor, y a estos llamó Adán. Adán no solamente era el hombre, hermano. Adán dice Génesis capítulo 5 verso 1 que a estos llamó Adán. Es decir, la conformación del cuerpo con la cabeza forman solamente una sola persona. Aleluya. Y el Señor Jesús nos está diciendo que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén. Es decir, que en determinado tiempo nuestro Señor Jesús se unirá a su cuerpo. ¿Cuándo? Cuando pasen todas las cosas que acabamos de mencionar. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Ahora, mis hermanos, la composición de ese cuerpo. ¿Quién es ese cuerpo que al Señor Jesús le llama iglesia? En Efesios capítulo 2, verso 11, vamos a estar leyendo hasta el verso 16. Dice la Biblia: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
Le está diciendo Pablo a los efesios que ellos eran gentiles en la carne y que eran llamados gentiles porque estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Mira cuántas cosas ya Pablo nos dijo. Que la gente, hermano, que no pertenecía a Israel se llamaba gentiles, que se les llamaba gentiles porque no pertenecían a Cristo, y que como no teníamos a Cristo, nosotros éramos ajenos a las promesas del pacto que tenía con Israel. ¡Qué tremendo! O sea, no teníamos derecho a nada, hermano, a nada. Nos está diciendo Pablo que si él hubiera cumplido sus propósitos con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Imagínate que Israel le hubieran recibido, tú y yo estaríamos ya perdidos para siempre, mis hermanos. Si Cristo hubiera cumplido sus propósitos con Israel, y si Israel le hubiera hecho caso a Jesús, tú y yo no tendríamos, hermano, parte ni suerte con los pactos de Dios con Israel, porque Él es soberano. Él, hermano, vino a los suyos solamente, y así lo quiso. Como lo hemos mencionado anteriormente, no es injusticia de Dios que si Dios quisiera salvar solamente a Israel y al resto del planeta Tierra lo mandara al infierno. Eso no sería injusto, hermano. No sería injusto. Eso se llama soberanía de Dios. Aleluya. Y a eso, hermano, se le llama misericordia de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios nos dice que no hay ni un solo justo en toda esta tierra. Y por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y quiénes son los primeritos que pecaron contra Dios? Israel, hermano. Israel son los primeritos que pecaron contra Dios. Es decir, que hay justicia en que Dios hubiera mandado a todos al infierno. Amén. Claro que sí. Perfecto. La justicia de Dios era que todos fuéramos al infierno. Amén. Así de sencillo, hermano. Pero en esto se demostró la misericordia de Grande Dios eres, Padre. por medio de su Hijo Jesucristo. Gracias, Dios. Es decir, hermano, que Jesús vino para poder abolir ese juicio de Dios Aleluya. contra el pueblo, contra la estirpe humana. Amén. Y dice la palabra que Dios encontró misericordia en un pueblo llamado Israel. Es decir, que si Dios hubiera salvado solamente a Israel, sería misericordioso. ¿Por qué, hermano? Porque todos deberíamos haber ido al infierno, pero si Dios quiso salvar solamente a Israel, eso se llama misericordia. Amén, aleluya. Pero dice la Biblia, Pablo, a través de su carta a los Efesios, que todos los gentiles sin Cristo éramos gentiles por no tener a Jesús, a Cristo, y que aparte no teníamos derecho, mis hermanos, a ningún pacto de la ley con su pueblo. Seguimos adelante. Aleluya. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo confirmo una vez más. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, nos acercamos al olivo natural que es Israel. Nos acercamos a los pactos de la ley de Dios, a la herencia que Dios le dejó a Israel por medio de la sangre de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice el verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿cuántos, hermano? Uno. No hay un pueblo de Israel allá a la derecha y hay una iglesia a la izquierda. En la iglesia, en el estudio, en la escatología de la iglesia invisible que solo Dios conoce, hay un solo pueblo, llamada Iglesia de Cristo, constituida por gentiles y por judíos, mis amados hermanos. Y dice que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aboliendo en su carne ¿de qué? De Jesús, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Quién es, hermano, el cuerpo de Jesús? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia de Jesús? Amén. Levanta tu mano, hermano. ¿Quién es la iglesia de Jesús? Nosotros, hermano. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Por medio de su sangre derribó, hermano, la pared
intermedia e hizo de nosotros con su pueblo escogido un solo pueblo. Bendito sea su nombre, mis amados. Gracias, Jesús. Qué poderoso es estudiar la palabra, mis hermanos. Amén. Qué poderoso es estudiar. Muchas veces preguntas, ¿y tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Y no tienen la más mínima idea porque es cristiano. Le pregunto, oye, ¿tú eres salvo en Jesús? Sí, pero no tienen ni idea de por qué son salvos en Jesús, mis hermanos. Y esto se llama doctrina, hermano. Eso se llama doctrina. El saber por qué tú eres cristiano. El saber por qué tú eres salvo en Cristo. El saber por qué, hermano, tú perteneces a un pueblo gentil, pero que ahora tú eres coheredero de la herencia, coheredera de la herencia que le pertenecía solamente a Israel, que le pertenecía solamente a los hijos de Abraham, y que ahora por la sangre de Jesús tú eres coheredero. No es que vayas a usurpar el lugar, no es que tú vayas a ser heredero, eres coheredero de la herencia de Jesús para con su pueblo. Bendito sea su nombre. Él vive, aleluya. Esa iglesia, hermano, invisible, en donde el Señor Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, se unirán en un solo cuerpo más adelante, cuando estemos allá arriba, dice la palabra. Ahora, mis amados hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesús está formada o combinada por judíos y gentiles en la fe. No es de que solamente ellos tengan derecho, que nosotros tengamos derecho. No es de que los judíos ya están perdidos porque le rechazaron a Jesús. No, hermano. Y eso debemos de quitarlo. La salvación viene de Israel, dice Juan. La salvación proviene de Israel. Pablo, hablando de los romanos en el capítulo 11 le dice, pero el capítulo 9 le dice, por eso no os jactéis, ¿sí? Porque si a su pueblo, al olivo natural no le perdonó, y tú que vienes a ser injertado de olivo silvestre al olivo natural, no vayas a ser cortado también. Es decir, hermano, no nos jactemos de que, yo soy salvo, yo soy cristiano, yo ya me voy con él. Y ves a un judío, ves a un israelita, o el pueblo de Israel lo tienes en poco, hermano, o ni siquiera oras por el pueblo de Israel. Hermano, puedes salir cortado del olivo natural. La salvación viene de Israel. Amén. ¿Cuántos de sus oraciones se acuerdan del pueblo de Israel, hermano? Amén. ¿Cuántas de sus oraciones le dice el Señor? Y bendice a tu pueblo, de donde viene tu salvación. ¿Cuántos? Hay algunos hermanos que se mofan. Mira, me he encontrado, mis hermanos, en las redes sociales, cuando por ejemplo están atacando a Israel, o Israel empieza a contraatacar, ¿verdad? Porque le atacaron, hermano, pues en la franja de Gaza, o cerca de lo que es Pakistán y todos los alrededores de Cisjordania, etcétera. Y empiezan un montón de gente a decir, esos malditos, así les dicen, esos malditos sionistas, ojalá acabaran ya con ellos por su culpa y por su culpa. Y empiezan a decir, ¿por qué no les dan ese pedacito de tierra, pobrecitos? Y empiezan a pasar las fotos, ¿verdad?, de los niños que han muerto por los ataques, los edificios destruidos. Pero lo que ellos ignoran, mis hermanos, es que por medio de Israel es que Dios tiene misericordia del planeta entero. Así es, Padre. Del planeta entero, mis hermanos. Gracias, Dios. Porque de ellos proviene la salvación. Amén. Ellos no la recibieron en su momento, pero no quiere decir que estén desechados. Dios sigue salvando tanto gentil como judío hoy. Amén. Tanto es así, hermano, que Dios en la gran tribulación, cuando la iglesia no esté en este planeta, Dios tratará directamente con Israel, y será Israel quien predique el evangelio de Cristo en todo el planeta Tierra. Mira que si no es tremendo, hermano, el pueblo de Israel. Y dice Juan, y vi la cantidad de los sellados, que eran 144,000. De toda, y que les fueron a predicar, hermano, a toda tribu, a toda lengua, a toda nación. Y cada uno de esos 144,000, 12 eran de cada tribu, hermano. De Benjamín, hermano, de Efraín, de Rubén, de Levi, de cada una de las tribus, hermano. Cuando se llama su nombre. Aleluya. Sí, Señor. Entonces el cuerpo, hermano, del Señor Jesús es la iglesia. La iglesia no es judía, no es gentil, sino que la iglesia verdadera de Cristo es judío gentil. Amén. La verdadera iglesia de nuestro Señor Jesús es judío gentil. ¿Hay judíos que se están convirtiendo al Señor Jesús? Por supuesto que sí.
Y debemos tener mucho cuidado, y aquí entramos en otra cuestión importante que creo conveniente mencionar. Debemos de tener cuidado, hermano, de judaizar a la iglesia de nuestro Señor Jesús. Hoy en día, precisamente como hay muchos judíos que se están convirtiendo al cristianismo, muchos quieren, hermano, judaizar a la iglesia de nuestro Señor Jesús, que no es judía y que tampoco es gentil. Es universal, hermano, la iglesia de nuestro Señor Jesús. Tanto es así que están volviendo a hacer lo que hacían los Gálatas en su principio. Tanto es así que están volviendo a hacer lo que hacían, hermano, los primeros israelitas o los primeros judíos en convertirse, en querer circuncidar a los gentiles que estaban llegando a los pies de Cristo. Y hubo este gran debate, este gran concilio en Hechos 15, hermano, donde decía: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las cargas que les vamos a dejar al pueblo gentil? Donde fue Pedro, y al final Jacobo levantó la mano y dijo: porque ha convenido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponernos más cargas más que estas. ¿Se acuerdan? Sí, amén. Y decía la palabra que lo primerito, hermano, es No comer sangre. evitar, hermano, comer de todo lo ofrendado a los ídolos. No comer sangre, no comer ahogado, abstenerse del adulterio y la fornicación. Y al final comenta: si esto así eres, bien haces. Pasadlo bien, dice la palabra. Como comentábamos con algunos hermanos, oiga, si el sábado fuera tan importante, ¿por qué se le olvidó el concilio, hermano apostólico, en ese momento? ¿Se le olvidó? Jacobo dijo: porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No está diciendo: hicimos un consenso entre Pedro y Jacobo y Andrés y todos y votamos. No. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a vosotros no imponeros más cargas más que estas. ¿Por qué se les olvidó el sábado? ¿Por qué se les olvidó, hermano, guardar el sábado? ¿Por qué se les olvidó en ese momento decir que teníamos que tener talid, hermano, y teníamos que dejar la barba larga y no pasarnos navaja? ¿Y por qué no dicen que tenemos que tener la menorá presente todo el tiempo y empezar a hablar como hebreos cuando ni siquiera, hermano, sabes hablar hebreo? No, hermano. Por eso Pablo tuvo que reprender fuertemente a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba siendo ambivalente. Quedaba bien con los judíos y quería sentirse judío con los judíos, y con los gentiles, hermano, quería sentirse gentil, y al final hablaba mal de los gentiles con los judíos. Y entonces Pablo, hermano, le tuvo que poner un alto. ¿Lo que estás haciendo, Pedro? Le dijo: no está bien lo que estás haciendo. En otras palabras, mis hermanos, la iglesia de Jesús no es ni judío ni gentil, es universal y no se tiene que judaizar. Por eso hay muchos que, hermanos, iglesias que se dicen mesiánicas, en donde hay judíos mesiánicos y que van, hermano, con su kippah, van con su talit, con sus barbas largas, llegan a tal grado de blasfemia de decir que el nombre de Jesús es blasfemo, que procede del nombre Zeus, que Jehová es blasfemo, y empiezan a decir tanta burrada, hermano. ¿Sabes por qué razón? Porque no se les ha alumbrado verdaderamente el Evangelio de Cristo. Así es, Señor. Sino que ellos continúan haciendo rituales y creen que la salvación es por obras. Y es lo que hoy en día Israel sigue teniendo, creyendo y jactándose que por ser el pueblo de Dios, ellos tienen la salvación ya comprada. Y eso es un error de los israelitas. Por eso dice la Biblia que no os jactéis. Lo veremos más adelante, hermano. En Romanos capítulo 11 dice: porque no quiero que ustedes ignoren este misterio, que a Israel se le ha endurecido el corazón, dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles, decía Pablo, hermano de los romanos. ¿Por qué razón? Porque Israel peca de jactancia y se le ha endurecido su corazón como a Faraón, para que entren, hermanos, los gentiles a los cuales ellos desecharon. Bendito sea el nombre de Cristo. Seguimos adelante, mis hermanos. Un propósito, mis hermanos, principal de la era de la iglesia es el llamado a salir de los gentiles, o es el llamado a salir del pueblo de los gentiles, mis hermanos. Nosotros encontramos en Hechos, en el libro de los Hechos, como Pedro
empezó a testificar que vio en un éxtasis, en una visión, cómo Dios, mis hermanos, le estaba hablando por medio de esa visión, que ya no hay solamente salvación para los judíos. Cuando él le dijo, tengo hambre, Señor, ve y mata. Señor, yo no comeré nada que no sea inmundo. No llames inmundo a lo que yo he santificado, le dijo el Señor a Pedro. Y entonces Pedro comprendió que la salvación era universal, tanto para judíos como para gentiles. Y dice la palabra, hermano, que este llamado a salir para los gentiles continuará hasta que sea alcanzado el número de ellos que sea salvo. Ve conmigo a Romanos capítulo 11, ahí atrásito del texto donde estábamos. Capítulo 11 del verso 11 al 15. Que no tenga de la lectura, hermanos, por favor. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen de ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacer. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, con mi ministerio. Porque de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre, de ser salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será salvación sino vida de entre los muertos? Aleluya. ¿Se dan cuenta de lo que dice la palabra, mis hermanos? Que dice la palabra, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles celos. Celos, mis hermanos. Hoy en día, si tú ves a un judío ortodoxo, de esos que están vestidos de negrito, con sus chinitos aquí, con su sombrerito en el uno de los lamentos, si le quieres predicar de Cristo, hermano, te dice hasta de lo que te vas a morir. Porque para ellos ultraortodoxos, mis hermanos, Jesús no es el Mesías, fue un profeta más. Ellos no toleran escuchar Isaías 53, no lo entienden ni lo entenderán, hermano. Porque a ellos se les ha endurecido su corazón por cuanto desecharon a Jesús. Y a raíz de ese endurecimiento, ahora entramos los gentiles para provocarles a celos. Aleluya. Y dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Entiende esto, que es sabiduría, mis hermanos. Si Israel siendo malo, para que bendigas Israel, hermano. Si Israel siendo malo en su transgresión, que mató al mismo Señor Jesús, mis hermanos, a raíz de esa maldad de los judíos, de los israelitas, nosotros nos dio un regalo tan grande, la salvación. ¿Qué no nos dará el Señor cuando Israel sea restaurado, mis hermanos? Gloria a Dios. Es lo que está diciendo Pablo, mis hermanos. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Gloria a Dios. Por si en alguna manera pueda provocar a hacerlos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Mira qué tremendo, mis hermanos. Nos está diciendo Pablo que él es apóstol a los gentiles para provocar a celos a los judíos y a ver si entre esos celos hay alguien que se quiera salvar. Aleluya. ¿Y por qué razón, mis hermanos? Porque Pablo fue el único en ese momento del tiempo al cual Dios le reveló lo que iba a suceder cuando Dios tratara directamente con Israel. Pablo sabía, hermano, inclusive antes de Juan que se le revelara completamente su visión. Dice la palabra que el evangelio que él los predicaba, 1 Corintios capítulo 11, dice que él fue recibido directamente del Señor Jesús. Y eso incluye, hermano, los misterios que nos habla en 1 Corintios 15, 52, 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Aleluya. En cuanto al arrebatamiento de la iglesia compete, a Pablo se le reveló primero. Y obviamente se le reveló, mi hermano, lo que sucedería una vez que la iglesia no estuviera en este tiempo.
Pablo menciona, porque no quiero que ignoren, hijitos míos, que no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué? Y el hijo del pecado. Pablo conocía perfectamente bien lo que vendría. Pablo con tanto ahínco predicaba con tanto fervor a los gentiles para provocar al celo a los suyos y pudieran salvarse de lo que vendrá a este planeta Tierra. Gloria al que vive. Gloria a Cristo. No por nada, hermanos, se le llama los días de la angustia de Jacob, a la gran tribulación, que es íntimamente relacionada con el arrebatamiento, porque va a ser tremendo lo que va a sufrir el pueblo de Israel, mis hermanos, cuando la iglesia ya no esté aquí presente. Aleluya. Porque hay quien al presente lo detiene, dice la Biblia. Gloria a Y Cristo. cuando se ha quitado, entonces vendrá, hermano, aquel inicuo, el cual su advenimiento no es más que por obra de Satanás, dice la palabra. Señor lo reprenda. Es tremendo lo que va a venir, hermano. Es tremendo lo que vamos a ser enseñados, y que el Espíritu de Dios nos revele lo que vendrá a este planeta Tierra. Ayúdenos, Padre Santo. Por eso, mientras Dios hace su obra entre los gentiles, hermano, Él tiene un propósito que está relacionado no solo con los gentiles, también con los judíos, salvarlos de lo que viene. Amén. Uno, mis hermanos, de los propósitos de esto es obviamente que el pueblo de Israel pueda ver que solamente en Cristo hay salvación, cuando veamos el poder del Espíritu Santo que fluye en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Muchos de ellos han sido, mis hermanos, salvados por medio del poder del Espíritu Santo, que han sido ultraortodoxos, mis hermanos, y no ha sido hasta que, como a Pablo, se les reveló completamente quién es el Señor Jesús. Recuerdo muy bien el testimonio de un pastor, hermano, un pastor caribeño, el cual, pues, el hermano es sumamente conocido por todo el globo terráqueo. Su ministerio, hermanos, en la cuestión escatológica es muy conocido, y él menciona lo siguiente, que uno de sus profesores del instituto allá en Texas, hermano, conoce a un varón que es parte del Sanedrín judío, que se salió para predicar la palabra, y que a él se le hizo increíble que se saliera, hermano, de lo que son los eruditos de la ley hoy en día allá en Israel para salir a predicar el evangelio. Y como lo conoce, le llamó por teléfono y le preguntó que qué había pasado con él. Y él le dijo: tengo una revelación que no me es dada a decir, pero estoy seguro que el Señor me está preparando en él. Él se quedó con estas palabras. Y en una ocasión tuvieron la oportunidad, hermano, de encontrarse en Estados Unidos, y se lo encontró y le volvió a preguntar, que no entendía lo que le había dicho. Santo es Dios. Y le confió a este varón lo siguiente: que mientras yo estaba orando en el muro de los lamentos, pidiendo por el advenimiento del Mesías, vino una luz grande y terrible con mis ojos cerrados. Santo es Dios. Y cuando yo estaba tocando el muro de los lamentos pidiendo que el Mesías viniere, dice este varón que dijo: el Mesías ha venido y me crucificaste. Y cuando él escuchó estas palabras, se arrodilló y le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, Aleluya. el Mesías. Gloria a Y tú Dios. eres uno de los 144,000 que predicarán mi evangelio Santo es en Cristo. breve tiempo. Aleluya. Ese testimonio de este varón, hermano, que yo te platico, de este pastor, tendrá aproximadamente, hermano, unos 7 años, aproximadamente. Relativamente es joven este judío. Pero lo que quiero decir es que Dios está ya llamando, armando el rompecabezas, mis hermanos. Está prácticamente ya a la espera únicamente de que el Padre dé la orden. Y cuando eso suceda, vendrá el arrebato. ¿Quiénes son los que participarán en el arrebatamiento? La iglesia de Cristo únicamente. Ya. La iglesia de Cristo. Ahí no podrá entrar nadie más que no sea o pertenezca verdaderamente al pueblo de Dios. Si tú, mi hermano, cuando te decimos pasa al frente, declárale a Dios, hace rato, mis hermanos, que dijimos que sentíamos la gloria del Señor, pasa al frente, y poquitos pasaron. Dios conoce el corazón de los que pasaron, Dios conoce el corazón de los que se quedaron, pero lo cierto es que solo Dios conoce quiénes saldrán, hermano, en ese día.
Y ese día, hermanos, será de terrible gloria. Es decir, una gloria majestuosa para los que nos vemos con el Señor y una terrible gloria para los que se Santo queden. es Dios. Va a ser tremendo. Ayúdenos. Estamos terminando esta parte o esta primera parte de conceptos, hermanos, Amén. básicos para el arrebatamiento. Amén. Con esto quiero darte a entender que única y exclusivamente en el arrebatamiento tendrá lugar la iglesia de Cristo. El conocer por qué tú eres iglesia de Cristo. El conocer por qué es necesario que perseveres en la iglesia de Cristo. Porque lo que sucederá después de esto, mis hermanos, vendrá día de ira para esta tierra. Quiero terminar, mis amados hermanos, con una palabra que estaremos entrando dentro de 8 días. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y 53. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y eso mortal se vista de inmortalidad. Pablo está diciendo claramente a la iglesia de Corintio, hermano, en un tiempo presente, que no quería que ignorara un misterio. Y quiero abrir el preámbulo para dentro de 8 días. La Biblia nos dice que para este último tiempo las profecías selladas que no se podían entender serían abiertos los sellos. Amén. ¿Se acuerdan cuando vimos las 70 semanas de Daniel? Amén. El ángel le dijo a Daniel: sella estas palabras para los últimos tiempos. Amén. Sella la visión y sella estas palabras. ¿Qué significará sella la visión y sella las palabras? Es decir, que en ese momento nadie podría entender lo que significaba, hermano, las bestias que vio Daniel, los cuernos que vio Daniel. No podía entender nadie en ese entonces, porque todavía en ese entonces, hermano, no emergían los reinos que ya hemos estudiado. Pero cuando vinieran los tiempos del fin, se abrirían los sellos para poder entender que Jesús está Aleluya. a las puertas. Gloria A Pablo se le dijo esto, a Pablo se le enseñó esto, y dice la Biblia: he aquí os digo un misterio. Es decir, que al único que se le había revelado era Pablo, ni a los apóstoles. Pablo no se los contó a los apóstoles. Mira qué tremendo, hermano. La palabra dice que conozco un hombre que hace 14 años, ¿se acuerdan? Dice que les fue declarada palabras inefables que al hombre no le es dado expresar. Es decir, se le prohibió a Pablo que compartiera lo que Dios le reveló. Se le prohibió. También se le dijo a Pablo: sella estas palabras, no lo digas. Todo lo que yo te he mostrado, el Señor Jesús mismo, imagínate, hablándole, hermano, cuerpo a cuerpo, frente a frente, enseñándole a Pablo. No sé si Pablo en el tercer cielo estaba sentadito con un cuaderno ahí anotando las cosas, pero todo el evangelio se lo enseñó el Señor Jesús en el tercer cielo a Pablo. Gloria a Dios. Mira qué tremendo, cosa que ningún otro apóstol lo hizo. Y a Pablo se le dijo: no expreses estas palabras que has escuchado. Amén. Por eso Pablo da pequeños argumentos, pequeños, hermano, vislumbraciones de lo que va a acontecer. Por eso Pablo dice: he aquí os digo un misterio. Nadie lo sabía, era la primicia, la primera vez que Pablo iba a hablar tantitito de lo mucho que Dios le enseñó. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Pablo ya había visto, hermano, cómo iba a ser eso. Por eso dice en Filipenses 1:23, hermano, lo cual es preferible ya partir con el Señor Jesús, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Dice en el verso 21, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero adelantito dice:
Pero de entre estas dos cosas es preferible ya morir e irse con el Señor, que es muchísimo mejor, porque a Él ya se le había sido revelado todo lo que nos espera allá en el cielo a su iglesia cuando entre, hermano, allá con el Gloria a con el Dios. Mesías, con el Señor Jesús. Aleluya. Cerramos nuestra Biblia, hermano. Santo es Dios. El próximo domingo, hermano, quisiera pedirte de favor que leas todo el libro, hermano, si es posible, de Apocalipsis y todo el libro de Daniel. Son muy poquitos capítulos, hermanos. Toda una semana para estudiarlo son muy poquitos capítulos, lo puedes hacer. Porque dentro de 8 días sí vamos a estar ocupando la pantalla, sí vamos a estar estudiando la Biblia y vamos a ver ahora sí, mis hermanos, qué hay en el arrebatamiento. Amén. Vamos a entrar de lleno al estudio escatológico de la iglesia. ¿Cómo será el arrebatamiento? ¿Cómo será ese cuerpo transformado, mis hermanos? ¿Qué dimensión es donde Dios nos va a llevar? Que Dios necesita transformarnos, cambiar un cuerpo mortal por un cuerpo inmortal. ¿En dónde nos encontraremos? ¿En medio de qué andaremos? ¿Qué nos encontraremos en el viaje celestial? ¿Por qué Dios necesita, mis amados hermanos, traer consigo, hermano, poder y gloria para llevarnos la iglesia al tercer cielo? ¿Habrá alguien esperándonos en el segundo cielo? ¿Habrá algo que se oponga a que la iglesia vaya al tercer cielo? Todas estas cosas, mis hermanos, lo estaremos viendo de lleno dentro de 8 días. Aleluya. Así que para que digieras bien y para que tú estés atento a la palabra, es necesario primero, mis hermanos, que el estomaguito lo empieces a estimular. Leemos Daniel, leemos Apocalipsis, y si Dios permite, dentro de 8 días, hermano, estaremos entrando de lleno a la palabra de Dios. Vamos a orar, mi amada iglesia. Vamos a orar y decirle al Señor que nos bendiga y que le damos gracias por su visita. Amén. Amado Padre Celestial, te damos las muchas gracias, Señor. La honra, la gloria y la alabanza. Porque una vez más nos has permitido, Señor, ministrar tu nombre a través de la alabanza, ministrar tu nombre a través de los testimonios, y ahora, Señor, a través de tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, mi Dios, que era necesario, Padre, que todo esto se pudiera entender y esclarecer. Es necesario que tu pueblo aprenda doctrina tuya, Señor. Aprenda por qué somos iglesia tuya. Aprenda por qué somos el cuerpo y tú la cabeza, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos abras el conocimiento, que nos abras, Señor mío, la sabiduría, para que toda esta palabra declarada entre y sea sembrada en buena tierra, en tierra fértil, que florezca, que de aquí, Señor, salgan los nuevos predicadores, los nuevos maestros, los nuevos vasos de sabiduría, de palabra de ciencia. Porque es necesario crecer en la sabiduría, crecer, Señor, en la misericordia, crecer en la gracia, pero sobre todo en el conocimiento del Señor Jesús. Te pido en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, de Jesús, que hoy nos bendigas grandemente y que nos permita, Señor, poder sumergirnos en las profundidades de tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén y amén.